La noche caía sobre el pueblo, y con ella un silencio inquietante se apoderaba del ambiente. Había algo en el aire que hacía que los sentidos se agudizaran, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Mi equipo y yo estábamos en la fase final de una operación que había comenzado semanas atrás. Nuestro objetivo era claro: desmantelar un laboratorio de sustancias perteneciente a uno de los grupos más peligrosos de la región. Sabíamos que el riesgo era alto, pero la recompensa valía la pena, al menos en teoría. Habíamos recibido el informe de inteligencia que indicaba que el cártel había comenzado a mover su producción a esta zona rural. La información era escasa, pero las imágenes satelitales mostraban un movimiento inusual en las últimas semanas. La misión era una combinación de captura y eliminación, y aunque la política de nuestro departamento siempre había sido evitar el derramamiento de líquido vital innecesario, sabíamos que con estos tipos las cosas eran diferentes. No había espacio para la clemencia. La noche anterior a la operación, un grupo de nosotros se reunió para revisar los planes. La situación era crítica. Cada uno de nosotros sabía que las probabilidades estaban en nuestra contra. Había pasado suficiente tiempo en el campo para conocer la brutalidad de estos enfrentamientos. La vida de un soldado no es algo que se pueda dar por sentado, y el precio de la victoria podría ser la vida de un compañero. El día de la operación nos movimos en un convoy militar, vehículos blindados que nos protegían de los ataques, pero no de la paranoia que nos seguía. A medida que nos acercábamos al objetivo, el ambiente se volvía más pesado. Los árboles que parecían tan inofensivos podían ocultar a un enemigo. Cada sombra parecía cobrar vida, y cada sonido un posible indicio de peligro. Al llegar a la ubicación tomamos posiciones estratégicas. Los hombres del grupo delictivo eran astutos, sabían cómo proteger su territorio, mientras un grupo de soldados se encargaba de rodear el área. Yo y otros dos hombres nos infiltramos por la parte trasera del laboratorio. La entrada trasera era menos vigilada, pero eso no significaba que estuviéramos a salvo. Con cada paso, el corazón me latía con fuerza, la adrenalina bombeando por mis venas. Cuando entramos, el olor a químico era abrumador. Las luces parpadeaban y el ruido del equipo de laboratorio llenaba el aire. Lo que vi a mi alrededor era una pesadilla: bolsas de sustancia blanca apiladas, frascos de sustancias peligrosas y hombres armados que trabajaban como si fueran parte de una cadena de producción. No había tiempo que perder. Sabíamos que una vez que se diera la alarma, el mismo grupo delictivo se movería rápidamente. La orden llegó a través del auricular: avancen y aseguren la zona. A medida que nos movíamos, el silencio se rompió de repente por el sonido de una bala. Un compañero había sido impactado en el hombro, y en ese momento el caos estalló. Gritos, órdenes y disparos resonaron en el aire. La situación se volvió caótica en un instante. Mi entrenamiento se activó y el instinto de supervivencia se apoderaba de mí mientras me lanzaba detrás de un barril. Disparé hacia donde creía que provenía el fuego y vi un hombre caer. Era el momento en que la humanidad se desvanecía y solo quedaba la necesidad de sobrevivir. El terror había comenzado. En ese momento la visión del líquido vital manando de sus heridas era brutal, pero no había tiempo para cuestionar las decisiones. En ese mundo el tiempo se distorsionaba, cada segundo parecía una eternidad. A medida que avanzábamos nos encontramos con más resistencia. Esos hombres estaban bien armados y entrenados. La lucha fue feroz y cada paso que dábamos estaba lleno de incertidumbre. Sabíamos que no solo luchábamos por la misión, sino también por nuestras vidas. La sensación de que cada disparo podría ser el último, cada movimiento un posible final, era abrumador. En un momento de calma logré alcanzar a mi compañero herido. Lo arrastré hacia un lugar seguro
cubriéndonos detrás de un montículo de tierra. «Compa, ¿estás bien?», le pregunté, consciente de que la respuesta podría ser fatal. Su rostro estaba pálido, el líquido vital empapaba su uniforme, pero logró sonreír débilmente. «Sigue adelante, no me dejes aquí». Las órdenes seguían viniendo y el caos era constante. Mientras otros hombres de mi equipo seguían avanzando, yo sabía que tenía que regresar. La misión no se trataba solo de capturar a un líder, era también sobre proteger a los que encontraba a mi lado. La lucha se intensificó cuando llegamos a la sala principal del laboratorio, un espacio que parecía sacado de una película de terror. Las paredes estaban cubiertas de manchas de sustancias químicas y el aire era irrespirable. De repente, un grupo de hombres apareció y nuevamente todo se reanudó. Disparé a quemarropa, pero la confusión reinaba. La adrenalina me mantenía alerta, pero también nublaba mi juicio. En medio de la lucha vi a un compañero caer, y el grito se escapó de sus labios que resonó en mi mente como un eco aterrador. La realidad de lo que estábamos viviendo se hizo presente. Esta era una lucha sin cuartel, y el costo podría ser alto. Finalmente logramos llegar a ese líder. Era un hombre corpulento con una mirada fría y calculadora. En ese momento la vida se redujo a la captura o eliminación. La decisión debía tomarse rápidamente. El combate continuó. Balas volaban en todas direcciones y la tensión se podía cortar con un cuchillo. En un instante de distracción, el líder trató de escapar y yo disparé. El sonido del disparo resonó en mis oídos y vi cómo caía. La misión estaba completa, pero el precio había sido demasiado alto. Cuando finalmente salimos del laboratorio, el aire era fresco, pero el olor a pólvora y líquido vital aún impregnaba mis sentidos. Mis compañeros estaban exhaustos, marcados por la brutalidad de esa experiencia. En el camino de regreso el silencio era abrumador. Cada uno de nosotros lidiaba con la carga de lo que habíamos visto y hecho. Al llegar a la base el ambiente estaba cargado de una mezcla de alivio. Algunos hombres estaban heridos y otros no volverían jamás. La sensación de pérdida era como una losa pesada sobre nuestros corazones. Habíamos ganado una batalla, pero esa lucha iba a continuar, y con ella las cicatrices que llevamos siempre dentro. Las noches siguientes fueron un tormento. Las imágenes de esa batalla regresaban en sueños, y la realidad se convertía en un ciclo interminable de lucha. Sabía que esto era lo que elegimos, lo que firmamos al enlistarnos, pero el costo de esta lucha siempre es más alto de lo que uno puede imaginar. Gente, la vida de un soldado es una carga que pocos pueden comprender, y aunque esa misión fue un éxito, el verdadero triunfo es encontrar la manera de seguir adelante, de vivir con las decisiones tomadas en medio del caos. La lucha no era solamente contra el grupo delictivo, era contra los demonios que llevamos dentro, y la batalla más dura siempre va a ser la que libramos en nuestra mente. La noche era oscura, como si el cielo mismo se hubiera cerrado en un puño. El aire estaba cargado de tensión, y un silencio inquietante se cercenía sobre el campamento. Sabíamos que la operación comenzaría en unas horas, y cada hombre a mi alrededor podía sentir la adrenalina como fluía por sus venas. Habíamos recibido informes sobre el paradero de uno de los maleantes más buscados, un hombre cuya fama de brutalidad lo precedía. Su nombre resonaba en los pasillos de las Fuerzas Armadas y en las calles que había arrasado. Mientras revisaba mi equipo, mis pensamientos se centraron en lo que estaba en juego. No era solo una misión más, era una lucha por la justicia, por aquellos cuyas vidas habían sido destruidas por el caos que este hombre había sembrado. La imagen de familias desoladas, de niños huérfanos y comunidades destruidas, me impulsaba a seguir adelante, pero también sabía que, al final del día,
podría no volver a ver a mi familia. El reloj marcaba la medianoche cuando comenzamos a movernos. La unidad estaba compuesta por hombres valientes, pero también por los que llevaban en su rostro el peso de las experiencias pasadas. La oscuridad nos cubría como un manto, y el único sonido que rompía el silencio era el crujido de las ramas bajo nuestros pies. A medida que nos acercábamos al objetivo, la tensión aumentaba. Las luces de la aldea estaban a la vista, parpadeando con un aire de normalidad que contrastaba con la misión que estábamos a punto de llevar a cabo. No había nada normal en lo que estábamos haciendo. Estábamos a punto de entrar en el infierno. Llegamos a un claro donde los árboles se abrían y nos permitieron tener una vista clara de la casa donde se suponía que se encontraba el sujeto. Era un lugar modesto, pero sabía que no debería subestimar lo que había dentro. Había rumores sobre su seguridad, hombres armados y trampas por todas partes. En este negocio la traición era la norma, y la lealtad era un lujo que pocos podían permitirse. Nos movimos en silencio, cada paso cuidadosamente calculado. La estrategia era simple: rodear la casa, cortar cualquier posibilidad de escape, y si era necesario entrar con fuerza. La comunicación se realizó a través de señales. Cada uno de nosotros conocía su papel y confiábamos en que nadie fallaría. Cuando llegamos a una posición adecuada, el sargento levantó la mano y el silencio se volvió ensordecedor. En ese momento, todos estábamos completamente enfocados, nuestras respiraciones contenidas. Yo podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, como un tambor de lucha, y en mi mente se repetían las imágenes de las vidas que habíamos venido a salvar. «En posición», susurró el sargento, «listos para saltar». La orden llegó como un eco, y sin pensarlo dos veces comenzamos a avanzar. Cuando llegamos a la puerta, el sargento la pateó con fuerza, y entramos en un torbellino de caos. Las luces se encendieron de golpe y el sonido de disparos resonaba en el aire. La sorpresa fue nuestra aliada, pero el caos se desató rápidamente. Los hombres de seguridad del narco eran feroces, y la balacera se volvió brutal. La adrenalina me nublaba la mente mientras buscaba cobertura detrás de un sofá desgastado. Podía ver a mis compañeros intercambiando disparos, cada uno luchando por su vida y por la misión. En ese momento, la vida y la muerte parecían danzar en un frágil equilibrio. Recuerdo que vi a uno de mis compañeros caer. Era un hombre joven con sueños y una familia que lo esperaba en casa. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo fue como un puñetazo en el estómago. La rabia se apoderó de mí. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. Me levanté y corrí hacia él, a pesar de que las balas silbaban a mi alrededor. Lo arrastré a un lugar seguro, pero no había tiempo para lamentos. La lucha continuaba, y el narco no estaba dispuesto a rendirse. Con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más descontrolada. La casa se llenaba de humo y gritos, y cada paso que daba era una lucha entre el instinto de supervivencia y el del deber. Finalmente logré encontrar un punto alto donde podía ver el salón principal. Allí estaba el objetivo de nuestra misión. Un hombre imponente con una mirada fría que parecía despojar de humanidad a todos los que lo rodeaban. En su mano un arma que había visto más líquido vital de la que cualquier hombre debería de ver en una vida. Lo apunté con mi rifle, pero la tensión en el aire era palpable. Sabía que un solo disparo podría acabar con todo, pero también sabía que había más en juego que simplemente disparar. El sargento me gritó que me moviera, que necesitábamos avanzar, y con un grito de lucha nos lanzamos hacia el salón. La balacera se intensificó y de repente el mundo se volvió en un torbellino de balas y caos. La lucha era visceral. Cada golpe, cada disparo resonaba en el aire como un eco de la desesperación. Finalmente logramos acorralar al narco. En un momento de locura lo vi desarmarse, y en ese instante su rostro cambió.
La confianza que había tenido se desvaneció, y el hombre que había sembrado terror y fallecimientos comenzó a suplicar por su vida. Era una imagen desconcertante. El depredador se había convertido en presa. Las palabras de arrepentimiento no significaban nada para mí, y el peso de lo que había hecho y lo que había visto en esa misión me golpeó con toda su fuerza. El sargento, con una mirada de determinación, se acercó y en un acto que me dejó sin aliento, ordenó su arresto. En ese momento comprendí que la justicia no siempre era un camino recto. A veces se trataba de más que solo eliminar a un enemigo. Se trataba de enviar un mensaje, y aunque el narco estaba detenido, y el terror que provocó no se podrá borrar jamás. Hubo una época en Nayarit donde todo era abrumador, incluso su calor. Un día el aire estaba impregnado de un olor a tierra húmeda tras las lluvias recientes. Era un día cualquiera en la zona rural aquí en San Blas, un lugar que se había convertido en el epicentro de una lucha silenciosa. La belleza del paisaje contrastaba con el terror que se había apoderado de la región. La vida en esa comunidad giraba en torno al cultivo de la caña de azúcar y la pesca, pero el narco había empezado a destrozar esa normalidad. Yo era un agente encubierto, infiltrado en una organización delictiva que operaba en la región. Mi misión era obtener información sobre las rutas del tráfico de sustancias que pasaban por la costa y desmantelar la red que habían tomado a la comunidad como rehén. Sabía que el peligro era constante, pero lo que realmente me aterrorizaba era la posibilidad de ser descubierto. Ningún cartel perdona, y cualquier error puede costarte la vida. Después de semanas de observación, finalmente había logrado ganar la confianza de uno de los lugartenientes, un hombre llamado el Chino. Era astuto y despiadado, y aunque había creído que podía manejar la situación, la realidad superaba cualquier expectativa que había tenido. La vida en la clandestinidad era tensa y llena de sorpresas. Una tarde, mientras me encontraba en un bar de mala muerte en el centro de San Blas, escuché que el Chino y su grupo planeaban un envío importante. Se rumoreaba que traían una nueva remesa de sustancias de meta que venían desde el norte, y el lugar de entrega sería en una vieja finca en las afueras de la ciudad. Mi corazón latía con fuerza. Esta era la oportunidad que había estado esperando. A medida que las horas avanzaban, el bar se llenó de hombres rudos, con rostros marcados por la vida dura en la que estaban inmersos. La música a todo volumen apenas cubría las conversaciones susurradas sobre ese sucio negocio. Sabía que mis movimientos debían ser calculados, así que me mantuve en un rincón, observando y escuchando. Las risas y el humo del cigarrillo creaban un ambiente pesado, y el peligro se asomaba, pero la adrenalina me mantenía en total alerta. Cuando la conversación se tornó más seria, decidí acercarme a la mesa del Chino. Con una sonrisa forzada me uní a ellos, y tras un par de tragos logré que me confiaran un poco. Había aprendido a jugar el papel del nuevo que quería impresionar. ¿Qué tal si me llevan al próximo envío? Quiero estar en la acción, jefe, dije con una seguridad que apenas sentía. El Chino me miró con desdén, pero finalmente asintió. Podría ser útil, dijo. La próxima entrega es crucial. Si todo sale bien, podrías tener tu lugar en esta familia. Su mirada era fría, pero había una chispa de interés. Sabía que estaba un paso más cerca de obtener información vital. Pasaron 2 días y la noche de la entrega llegó. La finca estaba situada en un lugar remoto, rodeada de cañas de azúcar que se mecían suavemente con la brisa nocturna. La luna iluminaba el camino y los sonidos de las olas se escuchaban a lo lejos. Mi corazón se aceleró al pensar en lo que estaba por venir. La misión no solo consistía en observar, debía tomar acción, y el riesgo de ser descubierto aumentaba con cada minuto que pasaba. Cuando llegamos a la finca, el ambiente se tornó muy tenso. Un par de hombres armados custodiaban la entrada,
y yo sabía que debía mantener la calma. El chino y su grupo comenzaron a descargar las cajas de un vehículo, y la adrenalina corría por mis venas. Era el momento de actuar. Mientras los hombres se distraían con la descarga, aproveché para moverme con sigilo. Me deslicé hacia la parte trasera de la finca, donde había una ventana entreabierta. Con el corazón en la garganta me asomé para ver lo que había dentro. La escena que se presentó ante mí era aterradora. Un laboratorio improvisado lleno de químicos y hombres trabajando de manera frenética. Las luces parpadeaban y el ruido del equipo era ensordecedor. Era una oportunidad de oro, así que tomé mi teléfono y comencé a grabar, capturando todo lo que podía. Sabía que la información que obtuviera podría ser clave para desmantelar la operación, pero también sabía que cualquier ruido podría delatarnos. Justo cuando pensaba que estaba a salvo, escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a uno de los hombres del cartel, una mirada de sorpresa en su rostro. En un instante el miedo se convirtió en acción. Sabía que no podía dejar que me atraparan, así que corrí hacia la puerta trasera, pero el hombre gritó y el caos se desató, y las balas comenzaron a silbar a mi alrededor. Logré salir de la finca, pero el sonido de los disparos me seguía. Corrí a través de los campos, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. La adrenalina me mantenía en movimiento, y el sonido se convirtió en pura determinación. Sabía que tenía que escapar, que mi vida dependía de ello. Mientras corría, mis pensamientos se centraban en cómo había llegado a este punto. La misión que había comenzado como un intento de hacer lo correcto se había convertido en una lucha por mi propia supervivencia. La noche se volvió más oscura, y el sonido de los motores de los coches del cartel resonaba en la distancia. Finalmente llegué a un camino y un coche pasó. Hice una señal desesperada y el conductor, un buen samaritano, se detuvo en ese instante. Sin pensarlo me subí y le expliqué rápidamente la situación. La mirada de terror en su rostro me decía que el peligro no había terminado, pero sabía que tenía una oportunidad. Al llegar a un lugar seguro me di cuenta de que había logrado obtener la información que necesitaba, pero el precio fue alto. La vida que había elegido me había llevado a una encrucijada peligrosa. Sabía que el cartel no se detendría y que la lucha continuaría. Las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo para siempre, y efectivamente así fue. Deben de saber que la lucha contra el narco es real, y yo he sido un peón en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. A veces se va a ganar y se va a perder, y el terror que se vive aquí día con día, realmente dudo que sea para todos. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, cuando mi escuadrón y yo nos adentramos en la Sierra de San Pedro Mártir, esto en Baja California. El lugar es conocido por sus paisajes imponentes y su clima seco. También era un punto caliente de la maña. Habíamos llegado allí en una misión para recopilar información sobre los movimientos de los cárteles que operaban en la región. Con cada paso que dábamos, la atmósfera se tornaba más tensa. Sabíamos que estábamos en un terreno peligroso. Eran las 6 de la mañana cuando recibimos la orden de avanzar hacia un antiguo pueblo minero que, según los informes, había sido utilizado como un punto de encuentro para los narcos. El sargento Ramírez, un veterano con años de experiencia, lideraba el grupo. La sierra se alzaba ante nosotros, con su belleza natural enmarcada por la gravedad de nuestra misión. Mientras ascendíamos por un sendero rocoso, el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el sonido de nuestras botas contra la tierra y el canto lejano de algunas aves. A medida que nos acercábamos al pueblo, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si el lugar estuviera vivo, como si el aire mismo estuviera cargado de historias no contadas. Las casas de adobe y piedra, algunas en ruinas,
parecían observarnos con ojos vacíos. Ramírez nos ordenó dispersarnos y explorar. Cada uno de nosotros se adentró en lo que alguna vez fueron hogares, buscando pistas sobre la actividad del cartel. Al ingresar a una de las casas, noté que las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos grabados, formas que no reconocía. La curiosidad me llevó a tomar algunas fotos con mi teléfono, aunque sabía que debía estar alerta. Mientras revisaba el lugar, un ruido sutil me hizo levantar la vista. Era un susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más cerca. La inquietud creció en mi interior. De repente, un disparo resonó en la distancia, rompiendo la calma que había prevalecido. Mi corazón se aceleró y grité por Ramírez, pero el eco de mi voz se perdió en el viento. Comencé a correr hacia el sonido, siguiendo la dirección desde la que había provenido, adentrándome más en el pueblo. Al llegar a un claro encontré a Ramírez y a otros 2 hombres, todos con expresiones de preocupación. ¿Qué ha pasado?, pregunté, tratando de recuperar el aliento. Vimos a unos hombres armados cerca de la entrada. Debemos estar atentos, respondió Ramírez, con su voz tensa. Justo cuando comenzamos a organizar nuestra retirada, notamos algo aún más perturbador. Desde el borde del claro, un grupo de personas apareció. Estaban vestidas con ropas desgastadas y miradas vacías. No parecían ser del cartel, pero su presencia era inquietante. Observaban sin parpadear, como si esperaran algo. ¿Quiénes son?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Ramírez y los demás también parecían confundidos. Sin embargo, antes de que pudiéramos acercarnos, el grupo desapareció tan rápido como había aparecido. Fue un momento surrealista, como si nunca hubieran estado allí. Debemos irnos ahora, insistió Ramírez, y todos asentimos. Comenzamos a retroceder, pero la sensación de ser observados era ineludible. Cada crujido de las hojas, cada susurro del viento parecía amplificarse, llenando el aire con una tensión que se podía sentir. Finalmente llegamos a nuestro campamento base, donde la seguridad del lugar fue un alivio temporal. Sin embargo, el peso de lo que habíamos experimentado todavía me acompañaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de aquel grupo me atormentaban. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de nosotros? La Sierra de San Pedro Mártir tenía una forma de ocultar sus secretos, y ahora me sentía como un intruso en un lugar que guardaba historias que no podía comprender. Al día siguiente la rutina continuó, pero mi mente seguía en la sierra. La sensación de que algo estaba mal persistía, y las historias sobre encuentros paranormales en la región comenzaron a cobrar sentido en mi cabeza. Hombres y mujeres desaparecidos, leyendas sobre almas en pena que vagan por la sierra. Todo parecía encajar con lo que habíamos visto. Sin embargo, el peligro del cartel no podía ser ignorado. Una mañana, mientras estábamos en una reunión de estrategia, recibimos un informe de que un grupo armado había sido avistado cerca de nuestra ubicación. La tensión se palpaba en el aire. Sabíamos que la situación se estaba volviendo crítica. Salimos a patrullar y el ambiente se tornó aún más inquietante. La presencia del cartel se sentía como una sombra que nos acechaba, y la experiencia de la aldea seguía atormentando mi mente. No podía sacudirme la sensación de que estábamos en un territorio que no solo pertenecía a los hombres, sino a algo más. En medio de una búsqueda, encontramos un campamento abandonado que pertenecía al cartel. Había rastros de actividad recientes, huellas, objetos personales y un par de armas. Mientras explorábamos, un grito desgarrador resonó en la distancia. Nos miramos unos a otros,
sabiendo que no podíamos ignorarlo. Sin pensarlo, corrimos hacia el sonido. Al llegar, encontramos a un grupo de hombres armados, pero también a una mujer que parecía estar en peligro. La escena era caótica, gritos, disparos y el sonido de la lucha resonando en el aire. Sin dudarlo, Ramírez dio la orden de atacar. La adrenalina se disparó mientras nos lanzábamos a la acción. En medio del tiroteo, el horror de esa lucha se manifestó en toda su brutalidad. El caos era inminente y la vida de la mujer pendía de un hilo. Logramos rescatarla, pero el costo fue alto. Nos encontramos atrapados en un fuego cruzado y la sensación de que algo nos acechaba más allá de los hombres armados seguía presente. Tras una intensa balacera, logramos salir del campamento, pero no sin pérdidas. La mujer, en estado de shock, nos relató su historia. Había sido capturada por el cartel y había logrado escapar en medio del caos, pero lo que nos contó fue más perturbador. Habló de rituales oscuros que se llevaban a cabo en la sierra, de almas perdidas que estaban vagando. Aquella noche, mientras nos reuníamos para discutir lo ocurrido, el ambiente se tornó sombrío. La mujer había encendido una chispa de inquietud en nosotros. Las historias que antes parecían leyendas, ahora se sentían aterradoramente reales. Los rostros de aquellos que habíamos visto en la aldea y la sensación de ser observados ahora cobraban vida en nuestras mentes. La batalla contra el cartel continuó, pero la sierra se había convertido en un campo de lucha no solo contra ellos, sino también contra lo desconocido. Nunca supe si lo que experimentamos fue real o producto de nuestra mente. Sin embargo, una cosa era segura: habíamos sido tocados por algo que no podíamos comprender, algo que iba más allá del caos y el narco. La Sierra de San Pedro Mártir guarda secretos antiguos, y nosotros, al adentrarnos, habíamos desatado fuerzas que no estábamos preparados para enfrentar. A medida que regresábamos a la base, la sierra seguía en silencio, observándonos, y yo sabía que nunca volvería a mirar aquel lugar de la misma manera. Hace unos años fui un gafe. Les quiero platicar cuando me tocó investigar un pueblo abandonado en las montañas, donde se rumoraba que se habían producido actividades inusuales. Como parte del equipo de operaciones especiales, habíamos estado entrenando para situaciones extremas, pero nunca imaginé que nos enfrentaríamos a algo tan desconcertante. El día comenzó con un cielo gris y nublado, un presagio de lo que estaba por venir. Al llegar al lugar, la atmósfera cambió drásticamente. El vehículo se detuvo frente a la entrada del pueblo, y lo primero que noté fue el silencio abrumador. La naturaleza había reclamado gran parte de la zona. Las casas estaban cubiertas de hiedra y enredaderas, y el viento parecía susurrar secretos que no estábamos preparados para escuchar. ¿Listos?, preguntó el sargento Torres, mientras bajábamos del vehículo. Todos asentimos, aunque el nerviosismo era palpable. Habíamos escuchado historias sobre el pueblo, leyendas de brujas, rituales oscuros y desapariciones inexplicables. A pesar de que mi lógica intentaba desestimar tales relatos, había algo inquietante en el aire. Comenzamos a explorar las ruinas, moviéndonos con precaución. Las primeras casas que inspeccionamos estaban vacías, llenas de polvo y desolación. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos observándonos, y cada crujido bajo nuestros pies resonaba como un eco en la soledad. En el aire había un olor a humedad y descomposición, como si el pueblo mismo estuviera tratando de recordarnos que había estado vivo. A medida que avanzábamos, encontramos un antiguo edificio que parecía haber sido una iglesia. La puerta estaba entreabierta,
y una extraña sensación de inquietud me invadió al cruzar el umbral. El interior era oscuro y frío, con los restos de bancos de madera cubiertos de polvo. En el altar había una serie de velas derretidas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. «Esto es raro», murmuró uno de nuestros hombres. «¿Por qué habría velas aquí si el lugar ha estado abandonado durante años?». Su pregunta flotó en el aire, y la respuesta quedó atrapada en nuestras gargantas. Continuamos explorando, y pronto llegamos a una casa más grande, con un jardín que había sido descuidado. En el centro del jardín había un círculo de piedras, y en su interior algo que parecía ser un altar rudimentario. El sargento se acercó examinando las piedras con atención. «Esto no es normal», dijo, con una voz baja y tensa. «Parece un lugar de rituales». Mientras observábamos, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo no estaba bien, como si estuviéramos siendo observados. La sensación de ser intrusos en un lugar que no nos pertenecía era abrumadora. Decidimos seguir adelante, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, una ráfaga de viento helado pasó a través de nosotros, dejando un rastro de inquietud. Luego escuchamos susurros distantes que parecían venir de todas partes. «¿Escucharon eso?», preguntó el sargento, con su rostro pálido. Todos asentimos y la sensación de miedo se intensificó. «Es solo el viento», intenté convencerme, pero mis palabras sonaron vacías. La noche comenzó a caer y la luz del sol se desvanecía, dejando el pueblo en una penumbra inquietante. Decidimos que era hora de regresar al vehículo y salir de allí, pero mientras nos retirábamos, una sombra apareció en el borde del bosque. Era una figura alta y delgada, con una capa oscura que se movía con el viento. «¿Qué es eso?», preguntó uno de mis compañeros, con una voz temblando. La figura se movió lentamente hacia nosotros, y mi instinto me decía que debíamos correr, pero no podía apartar la vista de la sombra. Parecía estar flotando sobre el suelo. «¡Retrocedan!», gritó el sargento, y todos comenzaron a dar un paso atrás, pero la figura se acercaba y los susurros se volvían más claros, como si alguien estuviera recitando un hechizo. La atmósfera se volvió pesada, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. En un momento de desesperación decidí que teníamos que actuar. «¡Alarma!», grité, mientras levantaba mi rifle, pero el sargento me detuvo, su mano firme en mi brazo. «No dispares, no sabemos qué es». Su voz era un susurro, pero había una determinación en sus ojos. La figura finalmente emergió de las sombras, y pude distinguir un rostro. Era una mujer con ojos oscuros y profundos, que parecían atravesar mi alma. Su presencia era inquietante, y el pánico se adueñó de mí. «¿Qué quieren?», preguntó con su voz resonando en el aire como un eco lejano. Las palabras se me escaparon, y el sargento, en un intento por recuperar el control, dio un paso adelante. «Estamos aquí por la seguridad del pueblo. No queremos hacerle daño». La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Había algo en su expresión que me decía que conocía secretos que nunca entenderíamos. «Este lugar no es lo que parece», dijo con tono suave. «Las historias que han oído son solo la superficie de lo que realmente ocurre aquí». Mis compañeros y yo intercambiamos miradas. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiéndome vulnerable. La mujer inclinó la cabeza como si estuviera evaluando nuestra presencia. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó en el aire, y todos nos sobresaltamos. Y en ese momento la mujer desapareció. «Debemos irnos», grité, y el sargento asintió. Comenzamos a retroceder sin apartar la vista de la mujer, que parecía inmóvil. Al llegar al vehículo, el aire estaba cargado de una inquietante energía. Nos subimos rápidamente,
El sargento arrancó el motor con manos temblorosas. Nunca supimos quién era ella, pero mucha gente dice que era una bruja. Era una noche densa y oscura en un rincón olvidado del país, donde la ley y el orden parecían ser solo palabras vacías. Formaba parte de un equipo de operaciones especiales, un grupo de élite que había sido enviado a esta zona para desmantelar una red del narcotráfico que había crecido como una sombra en la oscuridad. La misión era clara: infiltrarnos, observar y, si era posible, capturar a los líderes de la organización. Nos encontramos en una pequeña aldea, donde el miedo y la desconfianza flotaban en el aire. Los habitantes parecían estar al tanto de todo, pero se mantenían en silencio, como si un pacto de no agresión hubiese sido sellado. Las casas de barro y techos de palma se alineaban en la calle principal, y el murmullo de la vida cotidiana se sentía distante y frío. El capitán Ruiz, un veterano curtido en 1000 batallas, nos reunió en un rincón oscuro del campamento improvisado. Sabemos que van a mover un cargamento esta noche. Seguramente lo llevarán a un punto de encuentro en las afueras de la aldea. Necesitamos actuar rápido y con precisión, explicó mientras sus ojos recorrían el grupo buscando determinación. A medida que nos adentrábamos en la noche, la tensión en el ambiente era palpable. La oscuridad parecía engullirnos, y el sonido del viento a través de los árboles era lo único que rompía el silencio. Cada paso que dábamos resonaba en mis oídos, y la adrenalina comenzaba a fluir. Había algo inquietante en la tranquilidad de la aldea. Era como si todos supieran lo que estaba por suceder y estuvieran esperando el desenlace. Al llegar al punto de encuentro, nos escondimos detrás de un grupo de árboles. La luz de una fogata iluminaba el área, y pude ver a varios hombres reunidos, hablando en un tono bajo y urgente. Sin duda eran narcos. Observamos en silencio mientras intercambiaban paquetes envueltos en lonas. La operación parecía ir según lo planeado. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo no estaba bien. Tenemos que actuar, susurró Martínez, uno de los más jóvenes del grupo. Si no lo hacemos ahora, se nos escaparán. El capitán asintió y en un instante nos lanzamos a la acción. Comenzamos a acercarnos manteniendo una formación táctica. El corazón me latía con fuerza mientras nos acercábamos. La adrenalina me mantenía alerta. De repente, un grito rompió el silencio. Uno de los narcos había notado nuestra presencia, y el caos se desató instantáneamente. Disparos resonaron en la noche, y las balas silbaban a nuestro alrededor. La oscuridad se iluminó con el destello de las armas, y el sonido del caos se mezclaba con el miedo palpable en el aire. Nos lanzamos al suelo, buscando cobertura mientras la balacera continuaba. En medio del tiroteo, pude ver a uno de los narcos caer, gritando mientras sus compañeros intentaban sacar a los heridos. La escena era caótica, y los gritos de dolor resonaban entre las balas. En ese momento, la realidad de nuestra misión se hizo más clara que nunca. Estábamos en una guerra que no habíamos elegido, enfrentándonos a un enemigo que no mostraba piedad. Con la experiencia de años en el campo, el capitán Ruiz nos ordenó reagruparnos y tomar posiciones estratégicas. La lucha se intensificó, y uno a uno de los narcos comenzaron a caer. Pero en medio de ese caos, lo que más me preocupaba era la posibilidad de que hubiera más de ellos ocultos en la oscuridad. La idea de ser superados me llenaba de ansiedad. Mientras intercambiábamos disparos, logré ver a un hombre que parecía ser el líder. Se movía con confianza entre sus hombres, dando órdenes con una calma inquietante. Decidí que debía detenerlo. Con un par de compañeros nos abrimos paso a través del fuego cruzado,
utilizando la cobertura de los árboles. El sonido de nuestra respiración era ahogado por el estruendo de las balas. Finalmente logré acercarme lo suficiente para tenerlo a la vista. En un instante de confusión disparé. La bala impactó en su hombro y él cayó al suelo gritando de dolor. Sentí una mezcla de satisfacción y horror. Había hecho lo que se esperaba de mí, pero el costo de esa victoria se reflejaba en el caos que nos rodeaba. Los narcos, al ver caer a su líder, comenzaron a retroceder, pero no todos estaban dispuestos a rendirse. Algunos de ellos, con una determinación feroz, continuaron disparando, buscando venganza. En ese momento comprendí que estábamos en un juego mortal. No solo luchábamos por la justicia, sino por nuestras propias vidas. La balacera continuó, y el clímax de la noche se tornó sombrío. A medida que los narcotraficantes se dispersaban, el eco de sus gritos y disparos resonaba en el aire. Finalmente, cuando el fuego se extinguió, la escena era desoladora. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo, marcando la brutalidad de la situación en la que nos habíamos sumergido. El amanecer comenzó a asomarse, iluminando la carnicería que habíamos presenciado. Los rostros de mis compañeros reflejaban la mezcla de alivio y horror. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero era un costo que no podríamos ignorar. Cada uno de nosotros llevaba consigo las cicatrices de aquella noche, tanto físicas como emocionales. Regresamos al campamento, donde el silencio se sentía ensordecedor. Las luces del amanecer apenas iluminaban nuestros rostros, cansados y marcados por la lucha. La misión había sido un éxito, pero la guerra contra el narco continuaba. El caos y el sufrimiento no se detendría, y nosotros éramos solo una parte de un ciclo interminable. Esa noche aprendí que la lucha no solo se libra en el campo de batalla. Las batallas que llevamos dentro son las más difíciles de enfrentar. La lucha contra el narco es un reflejo de una sociedad fracturada, donde el dolor y la desesperanza son el pan de cada día. Y aunque habíamos ganado ese momento, el caos sigue vigente aún hoy en día. Era una mañana gris y fría en la sierra. La neblina se arrastraba entre los árboles, creando un ambiente denso y opresivo. El sonido del viento era el único acompañante mientras nosotros, los gafes, nos preparábamos para la misión que teníamos por delante. Había rumores de que un grupo de narcos había establecido un campamento en un claro a unos kilómetros de nuestra posición. La inteligencia había sido clara. Teníamos que desmantelar la operación y capturar a los responsables. Mientras nos movíamos en formación, el silencio era inquietante. A pesar de que estábamos entrenados para situaciones como esta, había un sentimiento de tensión en el aire. La sierra parecía estar observándonos, como si cada árbol y cada sombra guardaran secretos. Caminamos durante horas. El terreno se volvía cada vez más difícil. Las rocas y la vegetación espesa complicaban nuestro avance. Cada paso que dábamos era una mezcla de adrenalina y precaución. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida. Finalmente llegamos a un claro. Era un lugar tranquilo, pero había señales de actividad reciente. Huellas en el suelo, latas vacías y algunos restos de fuego. El comandante, un hombre de pocas palabras pero de gran determinación, hizo una señal para que nos detuviéramos. Nos agrupamos detrás de unos arbustos observando el lugar. «Parece que hay actividad», susurró el comandante. «Manténganse alerta». Mientras esperábamos, el ruido del bosque se volvió más intenso. Los pájaros se callaron y el viento dejó de soplar. Era como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. Mi corazón latía con fuerza
y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Después de unos minutos, decidimos avanzar. Nos movimos con sigilo, cubriendo cada ángulo. Mientras nos acercábamos a la primera cabaña, fue en ese momento que escuchamos voces. Eran hombres hablando en un tono bajo, pero la tensión en su voz era evidente. ¿Estás seguro de que no nos han seguido?, preguntó uno de ellos. No te preocupes, hemos hecho las cosas bien. No hay forma de que nos encuentren aquí, respondió otro, con una risa sarcástica. El sudor comenzó a caer por mi frente. Sabía que estábamos cerca. Nos organizamos rápidamente para rodear el lugar. El comandante tomó la delantera, mientras un par de nosotros nos quedábamos atrás para cubrir la retaguardia. La adrenalina corría por mis venas y mi mente estaba alerta a cada sonido. La cabaña era de madera, desgastada por el tiempo, y tenía una puerta que parecía estar a punto de caerse. El comandante se acercó sigilosamente y la empujó. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del bosque, y todos contuvimos la respiración. Dentro, la escena era desoladora. Había un par de colchones en el suelo y una mesa llena de botellas de licor y algunos paquetes de sustancias ilícitas. Era un lugar que había sido utilizado para el consumo y el tráfico de sustancias. Pero lo más perturbador eran las fotos en las paredes. Imágenes de personas desaparecidas, algunas de ellas con unas marcas muy dolorosas. Esto es más grande de lo que pensábamos, murmuró uno de mis compañeros, con su voz temblando. De repente un grito resonó en el aire. Era un sonido desgarrador que provenía de las profundidades del bosque. Nos miramos entre nosotros, el miedo reflejado en nuestros rostros. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí. El comandante hizo una señal para retirarnos. Comenzamos a salir, pero en ese momento escuchamos pasos apresurados. Alguien se acercaba. Nos escondimos detrás de los árboles conteniendo la respiración. Las sombras se movían entre los mismos y pronto un grupo de hombres armados apareció. Eran narcos y su actitud era desafiante. Hablaban entre ellos riendo como si no tuvieran preocupación alguna. ¿Qué pasa con el último cargamento?, preguntó uno de ellos. No podemos permitir que nos lo sigan robando. No te preocupes, tengo un plan. No dejaré que nos atrapen otra vez, respondió otro, con una sonrisa que enviaba escalofríos por mi espalda. El comandante hizo una señal para que nos mantuviéramos en silencio y nos movimos lentamente hacia una posición más segura. Pero mientras nos movíamos, uno de mis compañeros tropezó y cayó al suelo, haciendo un ruido sordo. Los narcos se dieron cuenta de nuestra presencia. Uno de ellos gritó y en un instante el caos se desató. Comenzaron a disparar y nosotros respondimos de inmediato. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire. La sierra se convirtió en un campo de batalla. Nosotros retrocedimos tratando de encontrar cobertura detrás de los árboles. La adrenalina inundaba mi cuerpo y cada sonido parecía amplificarse. La confusión era abrumadora. No sabía cuántos éramos ni cuántos narcos había. Logramos reagruparnos, pero el ambiente se tornaba cada vez más caótico. Uno de mis compañeros fue alcanzado por una bala y cayó al suelo. Su grito resonó en mis oídos, y en ese momento el terror se apoderó de mí. «Tienes que seguir», gritó el comandante. «No podemos quedarnos aquí». Yo no podía dejarlo, pero el deber me obligó a seguir adelante. Retrocedí tratando de mantenerme firme, pero la ansiedad y el miedo comenzaban a dominarme.
El sonido de las balas seguía reboteando a nuestro alrededor. Nos movimos hacia una zona más densa del bosque, donde la visibilidad era limitada, pero el eco de la batalla seguía resonando en el aire y sabía que no estábamos a salvo. Finalmente encontramos un lugar donde podíamos escondernos. Nos agachamos tratando de recuperar el aliento y así poder evaluar la situación. El comandante hizo una rápida revisión de nuestro grupo y mi corazón se hundió al ver que faltaban 2 de nuestros hombres. No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo, dijo. Necesitamos un plan inmediato. Mientras discutíamos nuestras opciones, el sonido de los narcos se acercaban. Podíamos escucharlos hablando, riendo como si estuvieran disfrutando de la cacería. La sensación de ser cazadores en un terreno desconocido nos envolvía, y la desesperación comenzaba a apoderarse de nosotros. De repente un grito resonó nuevamente, pero esta vez no era un grito de batalla, era un grito de alguien que estaba siendo capturado. El comandante tomó una decisión rápida. Vamos a retroceder hacia el arroyo. Desde allí podremos encontrar un camino de salida. Comenzamos a movernos con cuidado de no hacer ruido. Cada paso era una lucha contra el miedo y la incertidumbre. La sierra parecía un laberinto interminable, y la sensación de ser perseguido se hacía más intensa. Al llegar al arroyo, el sonido del agua fluyendo fue un alivio momentáneo, pero no teníamos tiempo para descansar. Sabíamos que los narcos estaban cerca, y cualquier error podría ser fatal. Nos sumergimos en el agua, tratando de ocultar nuestras huellas mientras seguíamos adelante. La corriente era tan fuerte y el frío del agua se sentía en nuestros huesos, pero teníamos que seguir. Teníamos que salir de allí. Mientras avanzábamos escuchamos el sonido de pasos en la orilla. Eran nuevamente esos narcos, buscando entre los árboles. El miedo se apoderó de mí nuevamente, y mi corazón latía con fuerza. No se muevan, susurró el comandante, con su voz tensa. Esperen a que pasen. Nosotros nos quedamos inmóviles, el sonido del agua enmascarando nuestras respiraciones. Los narcos se acercaron y pude ver sus siluetas a través de la maleza. Sus risas resonaban a nuestro alrededor y la sensación de impotencia era abrumadora. Después de lo que pareció una eternidad, los narcos se alejaron. El comandante hizo una señal para que nos moviéramos nuevamente. Salimos del agua temerosos y alerta. Continuamos nuestro camino tratando de encontrar una salida. La sierra se había vuelto un terreno hostil y cada sombra parecía estar llena de amenazas. Finalmente encontramos un sendero que parecía llevarnos hacia una zona más segura. Mientras avanzábamos, el sonido de disparos resonaba una vez más, pero esta vez era distante. La batalla parecía haberse trasladado a otro lugar, pero sabíamos que no estábamos a salvo. La misión había sido un fracaso, y la sierra se había convertido en un escenario de nuestro peor miedo. Al final logramos salir de la sierra, pero el costo fue alto. La experiencia nos había marcado de formas que nunca podríamos olvidar. Miré hacia atrás, hacia la sierra que había sido testigo de nuestro encuentro con el terror, y supe que nunca volvería a ser el mismo. Y hasta el día de hoy, así ha sido. Historias de terror de la internet.